JP Morgan no fue un banquero, fue el jugador más poderoso del Monopoly real. Mientras la mayoría luchaba por sobrevivir, él movía industrias completas, ferrocarriles, acero, bancos, electricidad. Con una sola decisión podía salvar o hundir la economía de Estados Unidos. Pero lo más importante no es cuánto dinero tuvo, es cómo pensaba. Hoy vas a descubrir qué hizo diferente y qué puedes aprender tú para hacer crecer tu propio dinero. Porque las reglas que usó hace más de un siglo siguen funcionando hoy y tú puedes aplicarlas. Quédate hasta el final, porque la última lección es la que separa a los que tienen dinero de los que construyen imperios. JP Morgan nació enfermo y débil. Mientras otros niños jugaban al aire libre, él pasaba semanas enteras encerrado en casa, lidiando con dolencias constantes. Su padre, un banquero estricto, no lo compadeció. Al contrario, lo entrenó. En lugar de cuentos de hadas para dormir, le dio balances bancarios para analizar. En lugar de permitirle excusas por su salud, le inculcó una disciplina de hierro. Desde muy joven, Morgan no aprendió a jugar, aprendió a calcular. Entendió que el mundo real no funcionaba con sentimientos, sino con números, con deudas, con activos. Su padre le enseñó la primera gran lección, una que lo marcaría para siempre. El dinero no se persigue ciegamente, se entiende. Quien aprende antes cómo funciona el sistema, quien descifra las reglas del juego mientras los demás apenas se sientan a la mesa, juega con una ventaja insuperable durante toda la vida. Esa infancia solitaria, rodeado de libros de contabilidad, no fue una condena, fue su campo de entrenamiento secreto. A los 20 y pocos años, mientras trabajaba para la firma de su padre en Nueva York, Morgan se encontró con una situación que ponía a prueba todo lo que había aprendido. Un barco lleno de café brasileño llegó al puerto sin un comprador claro. El mercado estaba volátil y nadie quería arriesgarse. Sus superiores le ordenaron no tocar esa mercancía. Era un riesgo innecesario. Pero Morgan vio algo que los demás no vieron, una oportunidad disfrazada de problema. Ignorando las órdenes, utilizó los fondos de la empresa para comprar todo el cargamento. El ambiente se llenó de tensión. Todos lo criticaron, lo llamaron impulsivo, irresponsable, pero él ya había hecho sus cálculos. Antes de que el resto del mercado pudiera reaccionar, revendió todo el café, obteniendo una ganancia considerable para la firma. Cuando le preguntaron por qué tomó un riesgo tan grande, su respuesta fue corta y contundente. Las oportunidades no piden permiso. Esta fue su segunda gran lección. El dinero recompensa al que toma decisiones, no al que se queda esperando el momento perfecto para sentirse seguro. La seguridad es una ilusión. La decisión es poder. Avanzando en su carrera, Morgan se enfrentó a un problema que definía la era industrial: la competencia destructiva. La industria de los ferrocarriles, vital para la expansión de Estados Unidos, era un completo caos. Decenas de empresas competían por las mismas rutas, desatando una guerra de precios brutal que las llevaba a todas al borde de la quiebra. La lógica común decía: si quieres ganar, crea una empresa más eficiente y compite más duro. Pero Morgan entendió algo mucho más profundo: cuando todos compiten, todos pierden. Así que no creó una compañía más. Hizo algo radicalmente distinto. Convocó a los dueños de los ferrocarriles rivales en su yate, el Corsair, y los encerró hasta que llegaran a un acuerdo. No les propuso competir mejor. Les propuso dejar de competir. Forzó fusiones, consolidó rutas, eliminó la redundancia y estabilizó los precios. Ordenó el caos y en el proceso tomó el control de gran parte de la industria. A este método se le conoció como morganización. Y de aquí extraemos la tercera lección. Los grandes jugadores no ganan la partida gritando más fuerte que el resto. Ganan reorganizando el tablero de juego a su favor. No se trata de competir, se trata de controlar. El verdadero poder de Morgan se reveló no en los tiempos de bonanza, sino en los de pánico. En 1893, Estados Unidos se hundió en una de las peores crisis económicas de su historia. El pánico de 1893. Los bancos empezaron a quebrar en cadena, la gente corría a retirar su dinero, y el pánico se apoderó de las calles.
La situación era tan grave que las reservas de oro del Tesoro de Estados Unidos cayeron a niveles peligrosamente bajos, amenazando con la bancarrota del país entero. El gobierno estaba paralizado, sin saber cómo actuar. Y entonces llamaron a la única persona que podía imponer orden, J.P. Morgan. Él no dudó. En su biblioteca de la Avenida Madison, reunió a los banqueros más poderosos del país. Con su autoridad implacable, los convenció de aportar el oro necesario para rescatar al tesoro. Su lógica era simple: si el gobierno cae, caemos todos. Se dice que en medio de la tensión, declaró: en una crisis, alguien tiene que liderar. En cuestión de minutos, organizó un préstamo masivo de oro que salvó a Estados Unidos del colapso. Aquí aprendemos la cuarta lección, una que los inversores más astutos conocen bien. Las crisis no destruyen las fortunas, simplemente las transfieren de los que entran en pánico a los que mantienen la calma y actúan con estrategia. Después de salvar al país, el apetito de Morgan no hizo más que crecer. Su siguiente objetivo era la industria más importante de la época, el acero. El rey indiscutible del acero era Andrew Carnegie, un industrial tan astuto y poderoso como el propio Morgan. Morgan entendía que para dominar la economía del siglo XX necesitaba controlar su columna vertebral, y esa era el acero. En lugar de iniciar una larga y costosa guerra empresarial contra Carnegie, Morgan optó por un movimiento audaz. En una cena, le preguntó a un intermediario cuánto costaría comprar todo el imperio de Carnegie. La cifra llegó escrita en una servilleta: $480 millones, una suma astronómica para la época. La mayoría habría intentado negociar, regatear, buscar un precio más bajo. Morgan no. Al ver el número, simplemente dijo: acepto el precio, sin dudarlo. Con esa compra, fusionó el imperio de Carnegie con sus propias siderúrgicas y creó US Steel, la primera corporación de la historia valorada en más de $1.000 millones. La lección aquí es monumental. El dinero grande no se hace pensando en pequeño. Para lograr resultados extraordinarios, debes estar dispuesto a hacer movimientos extraordinarios, a pagar el precio del dominio sin titubear. Pero la prueba definitiva de su poder llegó en 1907, con otra crisis financiera que hizo temblar los cimientos de Wall Street. De nuevo, los bancos fallaban y el pánico se extendía como un virus. El presidente de entonces, Theodore Roosevelt, desconfiaba profundamente de Morgan y su inmenso poder. Lo veía como un monopolista peligroso. Sin embargo, cuando el sistema financiero estaba al borde del abismo, el presidente no tuvo más remedio que recurrir a su adversario. ¿Por qué? Porque en ese momento de caos, el dinero no era lo más importante. Los bancos tenían dinero, pero nadie confiaba en ellos. El gobierno tenía poder, pero no la confianza del mercado. J.P. Morgan, en cambio, tenía algo más valioso que el oro: su palabra. Cuando Morgan decía que un banco era solvente, la gente le creía. Su reputación era el activo más importante del sistema. Él, una vez más, encerró a los banqueros en su biblioteca y no los dejó salir hasta que organizaron el rescate. Y esto nos lleva a la lección final, y quizás la más importante. El mundo no funciona con dinero, funciona con confianza. El dinero es solo una herramienta. La confianza es el verdadero capital. Antes de aspirar a ser rico, aspira a ser confiable, porque el dinero, tarde o temprano, siempre sigue a la confianza. J.P. Morgan no ganó por suerte, no ganó por tener más dinero al principio, ganó porque entendió el juego antes que nadie. Aprendió las reglas cuando era solo un niño, actuó con decisión cuando otros estaban paralizados por el miedo. Pensó en controlar industrias enteras cuando otros solo querían sobrevivir un día más. Y construyó una reputación tan sólida que su palabra valía más que el oro del gobierno. Su vida nos enseña que la riqueza no es un accidente, es el resultado de una mentalidad, una estrategia y una disciplina implacables. Y ahora, la pregunta ya no es sobre él. La pregunta es para ti. ¿Vas a seguir jugando la partida intercambiando billetes esperando un golpe de suerte? ¿O vas a empezar a estudiar el tablero, a entender las reglas ocultas y a mover las piezas con intención? Porque el dinero no es suerte, es estrategia, y el juego ya empezó. Gracias por acompañarnos. Si quieres seguir aprendiendo a dominar el juego del dinero, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.